Muchas gracias. Gabriela, fíjese que yo no he recibido los textos correspondientes. Yo les he señalado que los derechos de autor me son cubiertos con la entrega de un número de ejemplares, ¿verdad? Y esos son los que yo distribuyo entre mis alumnos. Yo no los vendo, ¿verdad? Entonces, les rogaría que tuviesen la posibilidad de otorgarme un tiempo, en tanto me los remiten y yo se los traslado. En tanto que eso ocurre, yo recibiré la lista y los tendré presente. Muchas gracias. Lo ideal sería distribuírselos a todos, pero no tengo un número tan crecido y no creo tenerlo, pero yo veré cómo hago para presentárselos y pedirles que pasen a mi oficina a recogerlos cuando los tenga. Gabriela, a mí me produce una satisfacción superlativa el hecho de que estén interesados en el texto. Muchas gracias. Mientras lo tenemos, pues por favor, consultemos. Ajá, Yasmín, ¿y usted dónde lo compró? Es que aquí Yasmín me dice que lo compró, pero... Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Le saluda Yasmín. Fíjese que el día de hoy lo compré, pero en Editorial Fénix. Sí, es Editorial Fénix, pero fíjese que yo Sí. no he recibido mis ejemplares, pero ¿es un ejemplar reciente o es una edición pasada? Yo me imagino que es edición pasada porque dice segunda edición, abril 2009. Sí, exacto. Y es un delgadito, ¿verdad? Aún, es un texto de unas 150 páginas tal vez, ¿verdad? Porque el nuevo es muy amplio. Le agradezco su fineza y su atención. Y yo les pido a los demás que me esperen un poco en tanto yo tengo la posibilidad de ponerlos a su disposición. Muchas gracias, Yasmín. Oye, muy fina. Gracias. Editorial Fénix, pero es la que está, creo que en Avenida Las Américas, algo así. Sí, en esa. Bueno. Muchas gracias. Le agradezco mucho su interés. Es usted muy fina. Oye, los demás, por favor, denme algunos días para poder resolverlos, porque si está a la venta, pues quiere decir que me tendrían que haber remitido ya los que me corresponden, ¿verdad? David Alexander tiene la palabra, por favor. Buenas noches, licenciado, qué gusto saludarle. Fíjese que yo adquirí el suyo hoy, por ahí andaban perdiditos en una librería, 12 ejemplares, pero sí son de los, o sea, la segunda edición que tiene. Sí, es la segunda. Bueno, son útiles, páginas. Por supuesto. ¿Y usted dónde los adquirió, Alexander? ¿Perdón, Nick? ¿Dónde los adquirió? Fíjese que lo adquirí en una librería que está cerca del Congreso de la República. Imagínense, bueno, sí hay un descontrol con eso. Bueno, muchas gracias. Es un honor que ustedes lo hayan adquirido. Yo les ofrezco resolver el asunto cuanto antes, ¿verdad? Muchas gracias, son ustedes muy amables. Bueno, les presento mi saludo respetuoso ya de manera formal para iniciar la exposición de esta tarde, en la cual incursionaremos ya directamente en el primer tema, que es una evocación histórica del surgimiento y de los antecedentes del derecho procesal constitucional. Me permito relacionar algo que abordamos el día precedente, el día lunes, relativo al derecho sustantivo y al derecho adjetivo. Dijimos, y parto de ese enunciado, que el derecho sustantivo alude a las instituciones que constituyen parte de una disciplina y a los derechos y obligaciones que dimanan de la misma. Pero le señalaba que esos derechos y esas obligaciones, esos deberes, son enunciados, ¿verdad? Es una exposición que se hace en torno a los mismos, pero no se habla de su dinámica. En tanto que el derecho adjetivo es el ejercicio de esos derechos ante los tribunales, y trajimos a cuenta lo relativo al divorcio, que ustedes recientemente estudiaron en Derecho Civil 1. En el Decreto Ley 106, en el primer libro,
se habla del divorcio como la extinción del matrimonio y se enuncian, se formulan, se dan a conocer los derechos y las obligaciones que derivan del mismo, pero no se alude al trámite del divorcio, ¿verdad? Eso se consigna en el Decreto Ley 107, que es el Código Procesal Civil de la República, bueno, que es el Código Procesal Civil de la República de Guatemala. Ahí se expone, se desarrolla, se hace una formulación en torno a cómo se plantea una demanda de divorcio, ante qué tribunal, qué requisitos debe llenar la demanda, etcétera. Entonces, ese ejemplo que tomamos del derecho civil lo podemos aplicar perfectamente al derecho constitucional. Lo que estudiamos en el semestre precedente es derecho sustantivo, ¿verdad? Lo que estudiaremos en este semestre es derecho adjetivo, es derecho procesal constitucional, cómo se plantean las garantías constitucionales, ante quién se tramitan, cuáles son los tribunales competentes, cuáles son los requisitos que deben llenar las formulaciones que corresponden, ¿verdad? Entonces, eso es la temática que nosotros vamos a estudiar. Vamos a estudiar en términos de concreción los procesos constitucionales de amparo, la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad general, la exhibición personal, el habeas data, etc. El día de hoy deseo presentarles el temario, que es siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Ya tienen a la vista. Ya, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Bueno, entonces, como en toda disciplina se parte de lo general para llegar a lo especial, estamos en este momento abordando los puntos generatrices del derecho procesal constitucional, hablando de su surgimiento y de sus antecedentes. Parte de esta temática pues ya fue abordada en el curso precedente, que era el de Derecho Constitucional. Pero para referirme específicamente al derecho procesal constitucional, yo he de señalarles que el derecho procesal constitucional es una disciplina novedosa, una disciplina que data de un poco más de 100 años. Creo que no hemos llegado todavía a los 150. Es, reitero, una parte de la enciclopedia jurídica de vanguardia, novedosa, ¿verdad? Y fíjense que tal y como lo consignamos en el numeral 1.1, el derecho procesal constitucional surgió cuando surgieron los tribunales constitucionales. Ya advertiremos en unos minutos que el surgimiento de los tribunales constitucionales concitó un debate, una discusión, porque habían autores, uno en particular al que me referiré en algunos minutos, que consideraba que el control constitucional, el control del respeto a la Constitución, no debía realizarlo un órgano jurisdiccional, sino que debía realizarlo el Poder Ejecutivo. Pero me estoy adelantando. Lo que le señalo concretamente es que el derecho procesal constitucional, tal y como lo expuse hace algunos minutos, es algo novedoso y que surgió cuando se fundaron los tribunales constitucionales, las salas constitucionales, las cortes supremas que controlan la tutela constitucional. En algunos países se llaman cortes de constitucionalidad, como en Guatemala, ¿verdad? En otros lugares se llaman salas constitucionales, como en Costa Rica, ¿verdad? Y en otros lugares el control de constitucionalidad lo realiza la Corte Suprema de Justicia, en México.
Repito entonces, el derecho procesal constitucional surgió con el advenimiento de los tribunales constitucionales. ¿Pero dónde surgieron los tribunales constitucionales? Aun y cuando el lapso que ha transcurrido es relativamente mínimo, un poco más de 100 años, hay alguna incertidumbre sobre este aspecto. Pues es una incertidumbre relativamente lógica. Se sabe que los primeros tribunales constitucionales surgieron en 1920 y surgieron en Checoslovaquia y en Austria. Fíjense que, precisamente como lo reiteraré en unos minutos, el padre del derecho constitucional fue Hans Kelsen, un jurista austriaco, a quien se le sitúa como el generador de toda la doctrina y de la legislación de aquella época que dio lugar a la fundación de los tribunales constitucionales. La duda es que algunos aseveran que el tribunal checoslovaco precedió al tribunal austriaco, pero existen más elementos de juicio, incluso documentales, que posibilitan aseverar con exactitud que el primer tribunal constitucional fue el austriaco en 1920. Y les señalé que el gran creador de la doctrina procesal constitucional fue Hans Kelsen. Ustedes ya oyeron hablar de Hans Kelsen porque en el semestre precedente estudiamos lo relativo a la pirámide de Kelsen, que es una metáfora visual en donde se advierte que en el pináculo de una hipotética pirámide se encuentra la Constitución, el texto supremo, que no puede ser contrariada, no puede ser adversada, no puede ser sesgada, no puede ser opuesta por ninguna ley de las denominadas ordinarias, ni mucho menos por los reglamentos, ¿verdad? Porque las leyes, los reglamentos y toda disposición que contraríe a la Constitución es expulsada del ordenamiento jurídico o inaplicada en el caso concreto. Entonces señalo que la personalidad cimera en torno al surgimiento del derecho procesal constitucional fue Hans Kelsen. Pero luego advino una pléyade de juristas muy significados, que son los que se señalan en el parágrafo 1.2. Los muy significados procesalistas italianos, don Piero Calamandrei y Mauro Capelletti, que también los escucharán ustedes con mucha frecuencia en lo sucesivo. En España surgió también un personaje muy significado, ¿verdad?, que fue don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, español. Y en América, probablemente el pionero más importante y significado, han habido muchos, ¿verdad?, pero por cuestiones de longevidad, de seguro que fue don Héctor Fix Zamudio, quien falleció en este siglo ya, ¿verdad?, a muy avanzada edad. Entonces, repito, el origen del derecho procesal constitucional radica en el surgimiento de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales, surgieron en Checoslovaquia y en Austria hacia 1920. Los personajes a los que se atribuye la paternidad de esta rama del derecho fueron Hans Kelsen, a quien hace unos minutos citaba como el más significado y al que se le tiene reconocido como padre del derecho constitucional, y advertí que ya hemos platicado de él en oportunidades precedentes, dado a que es el autor del famoso esquema de la pirámide de Kelsen, ¿verdad?, que pone de manifiesto la supremacía constitucional, y que luego de este personaje surgieron personalidades muy notables en Italia,
como don Piero Calamandrei y don Mauro Capelletti, en España don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, y en México particularmente don Héctor Fitzamudio. Fíjense que sabemos que en un momento dado se concibió, precisamente a raíz de la Revolución Francesa, que la Constitución no era una ley, imagínense ustedes, sino se concebía como un documento que formulaba principios y valores. Y se estimaba que los ciudadanos franceses estaban tan conscientes de esa situación que no iban a asumir conductas contrarias a la Constitución, pero fue todo lo contrario, ¿verdad? No fue atendida y la irrespetaban con frecuencia y no existían mecanismos que defendieran la Constitución. Por eso surgió el derecho procesal constitucional para defender todos esos principios y valores, pero ya convirtiendo y reconociendo a la Constitución como una ley, como la ley suprema. La ley suprema tiene antecedentes muy remotos, que fueron las llamadas constituciones materiales. La verdad es que los autores de estos textos no les denominaban así, ¿verdad? Porque el surgimiento de estos textos que ordenaban la sociedad y la cohesionaban no era generada por una Asamblea Nacional Constituyente, sino por el monarca, ¿verdad? Que era unímodo y poderoso. Por ejemplo, un antecedente de los más remotos de una constitución, ya lo estudiamos, ya lo estudiaron ustedes, es el que aparece en el 1.3, la politeia. Esto ocurrió en Grecia. La politeia era un conjunto de normas que posibilitaba la cohesión de los estados helénicos, ¿verdad? Manteniéndolos unidos en el comercio, en las manifestaciones políticas y preferentemente en las conductas bélicas, ¿verdad? Entonces, la politeia era una constitución primigenia que posibilitó la organización de la polis o ciudad-estado griega. Fíjense que regularmente se atribuye a Grecia y a sus ciudadanos de la Edad Antigua ser los pioneros en las ciencias y en las artes. Recuérdense ustedes que se habla de Homero como padre de la poesía, de Heródoto y Jenofonte como padres de la historia, de Hipócrates como padre de la medicina, de Píndaro como padre de la poesía, etc. Y se habla poco de los abogados. Y probablemente Grecia no destacó superlativamente en manifestaciones jurídicas porque los abogados fueron opacados por los grandes artistas y los grandes científicos que existieron en Grecia, pero sí existió una regulación que constituye un punto de partida para el constitucionalismo que ya surgió en el siglo XVII. Y qué decir de los antecedentes que existieron en Roma. De seguro ya lo han remarcado otros profesores que han intervenido en los cursos que ustedes han recibido, pero yo lo traigo a cuenta de nuevo. Roma es por excelencia la cultura jurídica. La mayor parte de institutos que conforman el derecho occidental surgieron en Roma. Preferentemente, ustedes están estudiando derecho civil, ¿verdad? Ellos ya regularon una serie de instituciones que ustedes ya conocen, que estudiaron en el semestre anterior, el matrimonio, el divorcio, la tutela, la patria potestad, etc. Y ahora están estudiando ustedes derechos reales y sucesiones en civil. Y esas figuras ya existían en Roma. Y en torno a el derecho constitucional, fíjense que la palabra constitución fue acuñada por los juristas romanos, Gayo, Papiano, Ulpiano. Entonces ya señalaban
aquella famosa frase de rem publica constituere, que era la ley que regulaba la constitución del Estado. Incluso hubo insignes pensadores como Polibio, ¿verdad?, que decía que el génesis de un Estado triunfador era su constitución, ya utilizaba ese término. Bueno, en Roma, tal y como lo señalamos en el 1.4, existían procedimientos efectivos para la defensa de ciertos derechos. Por ejemplo, el edicto de homine libero exidendo, que también ya fue traído a cuenta en su precedente, pero lo estoy recordando en este momento. Fíjense que en Roma surgieron los contratos, las figuras contractuales que nosotros conocemos. Y en un principio, la cultura romana, como cualquier cultura, arrancó de concepciones teocráticas, ¿verdad? La religión emitía normas que generalmente se entendía que habían sido transmitidas a la humanidad por los dioses, ¿verdad? Y luego fueron asumiendo un carácter laico, alejado de la religión. Pero en un principio, repito, en Roma, la constitución de las obligaciones, la constitución de los contratos, era algo verdaderamente ritualista y personalista. Ritualista, porque, por ejemplo, para suscribir un contrato era menester que los contratantes se ataviaran con una toga especial, que era la toga viril, la famosa toga beige con vivos rojos, que se peinaran de cierta manera, que se discutiera el contrato en un ambiente en donde se aplicaba un aroma especial, y que, por ejemplo, si se trataba de una compraventa, el vendedor tenía que llevar una rama arrancada de un árbol que estuviese sembrado en el inmueble que se iba a vender, o una bolsa de tierra extraída del suelo de ese inmueble que se iba a vender. Y si no se observaban esos requisitos, el contrato no tenía trascendencia ni validez. Es decir, los contratos eran ritualistas, y al margen de ser ritualistas, eran personalistas. Quien incumplía un contrato era sujeto de los castigos más severos. Por ejemplo, el deudor que no pagaba era condenado a los tormentos más severos. Lo flagelaban, y hubo una época en que al no pagar, pues, le arrancaban dedos de la mano o la mano, ¿verdad? Y tal vez las sanciones más bonacibles era la esclavitud, la servidumbre por un periodo específico. Imagínense ustedes, esa era la más bonacible, entre comillas. Entonces, los deudores que no cumplían con su obligación, que no pagaban, eran condenados a servir al acreedor en calidad de esclavos. Y, por ejemplo, el iudex, el juez, los condenaba a servirle al acreedor por un lapso específico, que podían ser 5 años, 8 años. Lógicamente, al concluir ese lapso, tenían que ser puestos en libertad. Pero ocurría que muchas veces el acreedor abusaba y no los liberaba. Entonces ya existían mecanismos para defender esos derechos. Uno de esos mecanismos era el edicto del homine libero exhibendo, que era un antecedente de la exhibición personal. El deudor que había sido condenado a 5 años de servicio para el acreedor y este no lo liberaba, planteaba ante el juez esta demanda que se llamaba edicto del homine libero exhibendo, y diciéndole: juez, yo ya cumplí con el lapso de servicio y no me quieren liberar. Entonces iba el iudex, el juez, y pedía que se exhibiera al deudor. Y al comprobar que en efecto él ya tenía los 5 años o los 8 años a los que había sido condenado, lo liberaba, ¿verdad? Lo cierto del caso es que esta tutela de los derechos en Roma
era solo aplicable para los hombres libres. Los esclavos no eran considerados ni personas. Recuerdan ustedes que eran considerados un poquito más que otros seres de la escala zoológica. Entonces en Roma ya existían antecedentes para tutelar los derechos humanos, como este que les estoy señalando. Fíjense que había otro sumamente importante, que era la figura del tribuno de la plebe. En Roma, como en todos los imperios, existía una estratificación muy marcada, ¿verdad? Polar totalmente. Existían los patricios, que eran los nobles, ¿verdad? Y los acaudalados, lógicamente, y los plebeyos. La plebe, ¿verdad? El gran sector que era, como en todas las sociedades imperialistas, los explotados, ¿verdad? Los exprimidos, los vilipendiados. Dentro del Senado romano, el irrespeto hacia el pueblo, hacia la plebe, era muy notorio, ¿verdad? Era muy evidente. Pero surgió una normativa muy parecida a las constituciones actuales, que eran las 12 tablas. En las 12 tablas se crearon los tribunos de la plebe, que eran senadores que defendían a la plebe a través de una figura que se llamaba intercesión, la intercesio tribunicia. Cuando el Senado estaba por emitir una disposición contraria a los plebeyos, ellos se oponían, ¿verdad? Y la razonaban, a efecto de que no se emitiera una normativa que vulneraba los derechos de la gran mayoría. Estos son los antecedentes en la Edad Antigua. En la Edad Media, pues hay muchos antecedentes, ¿verdad? Pero probablemente los más significados son el que surgió en Inglaterra en 1679, que era el habeas corpus, muy parecido al proceso que yo le señalé hace unos minutos del edicto del homine libero exhibendo. Aquí, en la Carta Magna de 1215 ya se había creado la obligación de que cuando una persona era capturada, debía ser puesta a disposición de un juez, como ocurre hoy todavía, dentro de un lapso específico. Y si esto no ocurría, entonces se promovía una acción que se consolidó hasta pues, casi 500 años después, que es el habeas corpus inglés de 1679. Y otra figura muy especial surgió en España, en Aragón. Los españoles que ahora andan en controversia por su elección del domingo, ¿verdad? Tan complejo que es esto, ¿verdad? Que es sorprendente que el ganador de las mismas es probable que no sea quien presida el gobierno, sino sea el candidato del PSOE, que es don Pedro Muñoz. Bueno, pero ese es un comentario colateral. Pero España tiene una historia rica en estas situaciones. Fíjense que en Aragón, desde el siglo XII, existió una figura muy peculiar que se llamaba el justicia. Algunos consideran que es un antecedente del procurador de los derechos humanos de la actualidad, pero realmente la intervención de justicia era más severa, ¿verdad? Porque en la actualidad el procurador de los derechos humanos, cuando interviene, si es que interviene, lo que hace es una recomendación, ¿verdad? No tiene coercibilidad. En cambio, esta figura, el justicia, sí tenía coercibilidad. Era un grupo de personas presididas por el justicia mayor y había una serie de asistentes que se llamaban justicias menores. Eran los que concretaban las disposiciones del justicia mayor. He de decirles
En esta época, pues, en toda Europa, existía esa disquisición sorprendente entre hombres libres y esclavos. Entonces, el justicia protegía a los hombres libres, ¿verdad? A los nobles. Pero era tan importante su intervención, aunque fuese para las personas que estaban situadas dentro de este contexto, que había incluso un reclusorio especial que se llamaba cárcel de los manifestados. Cuando había duda acerca de una sentencia relacionada con la imposición de la pena de muerte, los trasladaban a los condenados a la cárcel de los manifestados a efecto de que el juicio se esclareciera si habían dudas en torno a la culpabilidad de la persona que había sido condenada a muerte, ¿verdad? Lo cierto del caso es que son antecedentes muy especiales. Y en la edad contemporánea, ¿verdad? Pues surgieron las constituciones escritas, que son las constituciones propiamente dichas, las que les he mencionado, ¿verdad? La de Grecia, la Politeia, la de Roma, y los antecedentes españoles eran constituciones materiales, es decir, en la actualidad los autores les llaman constituciones materiales, pero en aquella época no se llamaban así, eran disposiciones que, repito, hacían prevalecer el derecho de ciertos sectores marginados de esas colectividades. Pero en la edad contemporánea, como ustedes ya lo estudiaron, surgieron las constituciones, ¿verdad?, específicas. El constitucionalismo clásico surgió en Inglaterra, ¿verdad? Con la intervención de Oliverio Cromwell. Ustedes recordarán que Oliverio Cromwell incluso emitió una constitución escrita en Inglaterra, ¿verdad?, que era el Estatuto de Gobierno, y que él creó una Corte Suprema que condenó a muerte al rey Carlos. Bueno, en la edad contemporánea ya surgieron las constituciones como las que nosotros conocemos en la actualidad. Estuvieron basadas en la idea de una serie de personajes muy significados como John Locke y Montesquieu, quienes fueron los creadores del planteamiento de la división del poder público en las tres manifestaciones que nosotros conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Esos son antecedentes verdaderamente sorprendentes hasta llegar a la muy famosa Constitución de los Estados Unidos, la de 1787, que la mayor parte de autores consideran que es la primera constitución. Recordarán ustedes, porque lo estudiamos, que algunos consideran que fue el Estatuto de Gobierno de Inglaterra, y algunos se atreven a señalar que la Constitución de los Estados Unidos de 1787 es casi una copia al calco del Estatuto de Gobierno inglés, pero no es cierto, ¿verdad? Tienen mucho parecido, pero son documentos básicamente diferentes, ¿verdad? Y la Constitución de los Estados Unidos es sumamente importante porque ahí fue cuando se creó el principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Advinieron una serie de juzgadores como el juez Marshall, ¿verdad?, que creó el principio de supremacía constitucional al señalar que las leyes que contrarían a la Constitución sencillamente no son leyes y no deben aplicarse. Esto está regulado en el artículo 6º de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense que hace unos minutos les señalaba que hubo una discusión muy severa a principios del siglo XX, mejor dicho, en la segunda década y en la tercera década de el siglo anterior, entre dos personajes a los que, reitero, ustedes oirán citar con frecuencia. El primero fue Carl Schmitt. Carl Schmitt era un nazi, ¿verdad? Era un abogado alemán que asesoró al Reich, no dije rey, sino al presidente del Reich, ¿verdad? Y Schmitt decía, no,
no deben existir tribunales constitucionales, porque los tribunales constitucionales regularmente tergiversan su función y asumen actitudes que no son las correspondientes. Entonces, decía Carl Schmitt, quien debe ejercer el control constitucional es el Poder Ejecutivo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que eso sería algo verdaderamente terrible, ¿verdad? Que el presidente, por ejemplo, emitiese disposiciones y él determinara si son constitucionales o no son constitucionales. Entonces, Schmitt sostuvo que las cortes, los tribunales se politizan y actúan en base a criterios políticos, a veces en muchas ocasiones alejados de la justicia. Pero apareció Kelsen, el personaje que ya les mencioné, el creador del derecho procesal constitucional. Y Kelsen dijo, no, se deben constituir tribunales que determinen la tutela de la Constitución. Y escribió un libro muy famoso, que es el que le cito aquí, que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, que fue publicado en 1928. Por eso es que muchos señalan que fue en 1928 cuando apareció el derecho procesal constitucional, pero realmente apareció desde 1920 con el advenimiento de los tribunales constitucionales. Lo que ocurre es que en 1928 pues ya se emitió un texto que consolidó la doctrina y particularizó la necesidad de crear tribunales constitucionales. Entonces, ese es el origen del derecho procesal constitucional. Y para ir concluyendo nuestra exposición de esta noche, debo señalarles que como todavía es una disciplina novedosa, no existe uniformidad plena en torno al nombre de la misma. Fíjense que, por ejemplo, los Estados Unidos, que son los creadores de esta figura, le llaman Judicial Review. Aquí se lo señalo en el 3.1, ¿verdad? Que traducido quiere decir revisión judicial. Y es que allá, en los Estados Unidos, no existe una corte de constitucionalidad, sino el control de constitucionalidad lo realizan los tribunales del sistema, todos los tribunales. No existe una jurisdicción constitucional específica, sino la Suprema Corte o los tribunales de cualquier orden pueden advertir las violaciones constitucionales. Pues recordemos, por ejemplo, el problema que está viviendo el expresidente Trump, ¿verdad? Y esa es una disposición de un tribunal que no tiene catadura de Supremo, ¿verdad? Entonces, el nombre que se le aplica en los Estados Unidos es Judicial Review, cuya traducción es revisión judicial. Fíjense que también está generalizado de manera extrema la denominación control constitucional o defensa de la Constitución o control judicial. Y yo creo que son nombres valederos. A mí en lo particular, y por eso sí se llama mi texto, creo que el nombre justicia constitucional es una denominación correcta, lo cual no quiere decir que las otras sean incorrectas, ¿verdad? Y fíjense que aquí en Guatemala incluso hay discusión sobre la denominación que se le debe aplicar a nuestra disciplina, a la disciplina que estamos empezando a estudiar, porque por ejemplo, en nuestra facultad, el curso se llama Derecho Procesal Constitucional, pero en otras facultades de otras universidades, muy respetables, se le llama al curso Jurisdicción Constitucional, y con ese nombre se consigna la función que realizan los tribunales para tutelar la Constitución. Fíjense que yo creo que estos dos nombres son muy difundidos, justicia constitucional o jurisdicción constitucional, pero existen personas muy radicales en su criterio, los puristas, ¿verdad? Entonces ellos abogan porque el nombre correcto
es el de Derecho Procesal Constitucional, que es el que se le aplica en la facultad, ¿verdad? Pero les repito que no en todas las facultades se aplica este nombre, porque traje a cuenta, para señalar concretamente, es en la Rafael Landívar, que es una universidad muy respetable, en donde se le aplica el nombre de jurisdicción constitucional, así se llaman estos cursos. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo la exposición de esta noche. Y le pregunto a Heidi Ramírez. Heidi. Bueno, a mí me parece que está presente. Bueno, le pregunto entonces a Mauricio Flores. Sí, dígame, licenciado. ¿Qué tal, Mauricio? Mire, muchas gracias por su gentileza de responderme. Oye, es usted muy fino. Mauricio, ¿cuál es el suceso que dio origen al derecho procesal constitucional? Está en el numeral 1.1. ¿Cuándo apareció Leamos el primer párrafo que está ahí. El 1.1. Sí. Dice, el derecho procesal constitucional es una rama del derecho relativamente nueva que se ha expandido rápidamente por varias razones, siendo una de ellas, quizá la más importante, el surgimiento de tribunales constitucionales autónomos, salas constitucionales o nuevas atribuciones otorgadas a las Cortes Supremas. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el suceso que generó el advenimiento del derecho procesal constitucional? El surgimiento de los tribunales constitucionales autónomos, salas constitucionales o nuevas atribuciones otorgadas a las Cortes Supremas. Así es, Mauricio, no sabe cómo le estoy agradeciendo su respuesta. Es usted muy fino. A ver, le pregunto a una dama, le pregunto a Andrea Ruiz. Tampoco. Bueno, también me parece presente, ¿verdad? Le pregunto a una dama que quiera contestar. Yo, Lic. Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con Gabriela Lic, la que le habló al principio. Muchas gracias, Gabriela, muy fina por atender mi petición. Gabriela, ¿quién es el padre del derecho procesal constitucional? Está en el 1.2. Es el autor de aquel famoso esquema de la pirámide que lleva su nombre. Hans Kelsen. ¿Perdón? Hans Kelsen. Hans Kelsen. Sí, mi querida Gabriela, muchas gracias. Él es el padre, pero luego aparecieron otros autores que aparecen aquí en el 1.2. ¿Quiénes son? Leamos el numeral 1.2. Los otros autores, dice, luego por los grandes juristas Piero Calamandrei, ¿sí? Mauro Capelletti, italianos, y por Niceto Alcalá Zamora y Castillo, español. Y en América tiene gran reconocimiento por sus aportes significativos el profesor mexicano Héctor Fix Zamudio. Zamudio. Muchas gracias, Gabrielita. Hoy es usted muy fina. Estoy muy agradecido por su intervención. A ver, pues ya me da pena preguntarles porque no quieren contestarme ahora. A ver, a Nilsa Alejandra Lima. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Nilsa? ¿Cómo está? Muy fina. Muchas gracias por intervenir. Nilsa, ¿quiénes fueron los tribunos de la plebe o en qué consistía esta figura? Que está en el segundo párrafo del 1.4. Si quiere lo leemos. Dice también la figura del tribuno de la plebe, que era un defensor de las clases populares, plebeyos, cuyos derechos tradicionalmente eran conculcados, sí. Y por tal razón se estableció la llamada intercesio tribunicia, procedimiento que se promovía en contra de los mandatos abusivos de la autoridad y los efectos de la misma. Podían incluso anular leyes. Sí, muchas gracias. Estoy muy agradecido, ¿no? Es usted muy fina.
A ver, le voy a preguntar a Jeffer. ¿Está listo, Jeffer, para que le formule una pregunta? Sí, dígame, licenciado. ¿Qué tal, Jeffer? Muchas gracias. Ay, es usted muy fino por responderme. Fíjese que en España hay un antecedente muy importante de la defensa de los derechos fundamentales. Está en el 1.6. Si quiere lo leemos, ¿verdad? O usted lo abrevia como quiera. ¿Ya lo tiene a la vista, jefe? Sí, licenciado. A ver, leámoslo si quiere, o como usted lo determine. 1.6. Dice, en España, específicamente en el reino de Aragón, existió la figura de justicia, Sí. surgida en el siglo XII y que tutelaba los derechos fundamentales de los hombres. Permítame, se me mueve, entonces no miro. Es que usted estaba leyendo en su teléfono, ¿verdad, jefe? No, en la diapositiva, pero se me mueve. Ah, bueno. Dice, De los tutelaba hombres libres. de los hombres libres, el cual era operado por una autoridad llamada Justicia Mayor, que intervenía para evitar que se causara daño a la persona o a los bienes de los hombres libres. Sí, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Oye, le estoy muy agradecido por su intervención. Para ir concluyendo, bueno, le pregunto a alguien que quiera intervenir para no hacer un señalamiento específico. Si gusta, puedo hacerlo yo, licenciado. Y no, por favor, si usted me está haciendo el favor de intervenir. ¿Y con quién tengo el gusto? Rosario Calderón le saluda. Gracias, Rosario, es usted muy fina. Oye, Rosario Calderón. Rosario, fíjese que hubo una discusión sobre la entidad que debía ejercer la defensa de la Constitución. Hubo dos autores, eso lo expuse hace unos minutos, está consignado en el numeral 2. Si quieren lo leemos, en torno a esa famosa discusión. ¿Ya lo tiene a la vista, Rosario? Bueno, no sé qué ocurrió. Deme un segundo, ahorita sí ya lo tengo a la vista, licenciado. Gracias, Rosario. Sobre el fundador, desde el inicio, ¿verdad? Sí, por favor. Sobre el fundador del derecho procesal constitucional, para precisar a quién se atribuye esta calidad, cabe evocar el debate entre dos personajes reconocidos. Carl Schmitt, quien afirmaba que el guardián de la Constitución debía ser el presidente del Poder Ejecutivo, del Reich, ya que según afirmaba, con ello se evitaba la politización de la justicia, y Hans Kelsen, ya citado, quien afirmó y defendió y logró que el guardián de la Constitución fuera el órgano jurisdiccional. Con ello surgió el derecho procesal constitucional, que tiene lugar en 1928 con la publicación del texto La garantía jurisdiccional de la Constitución. Pero yo recuerdo que usted había mencionado que en realidad había surgido en 1920. Así es. Mire, si usted me está poniendo atención, muchas gracias. Sí, yo les dije que en efecto había surgido en 1920 con el advenimiento de los tribunales de Checoslovaquia y de Austria, pero que se consolidó con la publicación de este texto, porque ahí ya se acumuló la doctrina y se sistematizó la materia, porque antes pues no se había hecho de esa manera, sino que las formulaciones eran meramente empíricas. Muchas gracias, Rosario, es usted muy fina, estoy muy agradecido. Gracias. Le pregunto a un caballero, a Edgar José Cáceres. Pero, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por su intervención. Mire, Edgar, ¿cómo se le llama al derecho procesal constitucional en los Estados Unidos, que es el 3.1? Judicial Review. Sí, muy bien, muchas gracias. Es usted muy amable. Gracias. Y
Ajá. Hay un debate ahí, ¿verdad?, en torno a los nombres que se le deben aplicar, pero finalmente ha privado uno de estos nombres y le pregunto a Antonio Cotú, ¿cuál es el nombre que se le aplica y que reconocen los puristas? Bueno, le pregunto a quien quiera intervenir espontáneamente. Justicia constitucional, licenciado. Muy bien, leamos ese párrafo, por favor. Okay. ¿Con quién tengo el gusto? Claudia Santizo, licenciado. Claudia, muchas gracias. Es el 3.3. Los nombres de justicia constitucional o jurisdicción constitucional son de amplia aceptación y asumidos como sinónimos, pero son adversados por los juristas que arguden que su contenido no es suficientemente amplio. Por tal razón se afirma que el nombre adecuado y conveniente es el de Derecho Procesal Constitucional. Estoy sumamente agradecido. Y les reitero, perdónenme que sea tan insistente, mi gratitud a las personas que tuvieron la gentileza de dar respuesta a las interrogantes que formulé. Es muy importante participar, ¿verdad? Y fíjense que definitivamente, sin querer generar una admonición o un criterio sancionatorio, pues no genera buena impresión que uno le pregunte a alguien y ni siquiera le contesten, pues es un proceder que es incorrecto. Por eso, de veras, les manifiesto mi gratitud a quienes intervinieron. Concluimos acá con un señalamiento. Esta es la parte introductoria que indefectiblemente tenemos que agotar, ¿verdad? Es la parte teórica, pero ya vamos a entrar a la parte procesal cuando veamos las fases de los procesos, las regulaciones, pero de momento tenemos que agotar esto. Y como también es materia de examen, pues yo les agradezco que participen, porque si siente uno realmente, pues no sé qué término aplicar, bueno, no se siente a gusto cuando uno formula planteamientos, no es que no los contesten, sino que ni siquiera intervengan. Así es que muchas gracias a quienes tuvieron la gentileza, el comedimiento de atender mi petición. Yo les deseo muy buena noche, muchas gracias por su intervención a los que participaron y un saludo para todos. Licenciado, disculpe, antes de que termine la sesión, solo quería preguntarle si iba a necesitar el listado de los compañeros. Sí, por favor, sí, remítamelo, por favor. Solo que no sé a dónde se lo puedo enviar porque no tengo su WhatsApp ni su correo. Perdón. Sí, pero no tiene al grupo de WhatsApp, por favor, si fuera tan fino, me dice doña Sonia. Ah, ok, ahí lo voy a enviar entonces, licenciado. Sí, gracias. por favor, si fuera tan amable hoy. Es usted muy fino. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.